Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente para una inducción, en este caso es del curso de cuidado de enfermería al niño y adolescente y nuestra ponente va a ser la compañera Nicole Anaís. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias, Jocelyn. Como mencioné en esta ocasión, mi persona va a ser la presentación de cuidado de enfermería al niño y adolescente. Como usted, el año pasado yo formé parte de la delegatura, tanto con una compañera más que se llama Samantha. Me presento, soy Valdivia Girao Nicole Anaís. Bueno, el curso lo llevó con la base de 19. En el periodo se dictó en mayo, 9 de mayo, y culminó el 26 de agosto, ¿no? Eran dos licenciadas que nos enseñaron el curso. La primera fue la magíster Gisela Betsabel Acuache Quispe, y la otra licenciada fue la licenciada Luz Elena Pretel Jaro. El horario tanto se dividió al principio iba a ser el curso virtual, 100% virtual, tanto las prácticas, los laboratorios y la teoría, pero a medio, se podría decir las dos últimas semanas, el último mes, la escuela exigió que el curso sea también semipresencial, o sea, poniéndonos prácticas donde fuimos al hospital del niño. La teoría y práctica duró de 3 horas teóricas y 7 horas prácticas, que se dividió en 2 turnos. El primer turno, que era un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde, ¿no? Y la entrada, si no me equivoco, era de 7 de la mañana hasta 1 de la tarde en la mañana, y el de la tarde era de 2 hasta 7 de la noche. Sí. El curso, como saben, la mayoría consta de 16 créditos. ¿En qué consistía este curso? ¿No? Como mencioné, la asignatura, la parte teórico-práctico, era de carácter obligatorio y pertenecía al área de ciencias básicas. Este tiene como propósito que el estudiante tanto provee y gestione el cuidado integral en la enfermería, tanto al recién nacido, o en este caso lactante, al preescolar, escolar, adolescente y la familia, ¿no? Porque es niño y adolescente. Con problemas médicos tanto quirúrgicos, más frecuentes, ¿no? Tanto la complejidad que había en esa etapa de vida, y determina la influencia que tiene la salud, tanto creatividad, con nuestros sentidos éticos y nuestra responsabilidad social, ¿no? Este también compromete la salud tanto física, mental, del recién nacido, lactante, preescolar, escolar y adolescente. La aplicación del proceso de atención siempre se llevó el famoso PAE, lo elaboramos con casos clínicos que nos proporcionaban los docentes, ¿no? Se veía tanto los problemas nutricionales, respiratorios, digestivos, genitourinarios, enfermedades de efectos contagiosos, trastorno de salud mental, cuidado de enfermería, como sabemos, en el niño, ¿no? Tanto pre y post quirúrgico. La metodología del curso se emplearon ciertos recursos didácticos como guías para saber cómo se va a manejar el laboratorio previo. Se daba con una semana de anticipación para que elabores tanto la parte sincrónica como asincrónica y te manejes, ¿no? Como sabemos, todos manejamos el lado del Moodle, que fue virtual, y las teorías y tanto las prácticas se dictaron por Google Meet, ¿no? Y como les mencioné, que a fin de mes nos exigieron las prácticas hospitalarias, y como éramos nuevos en el curso, se llevó un curso introductorio para las prácticas hospitalarias donde abarcaron 4 temas, que fue signos vitales, antropometría, y dos áreas más, ahorita no me acuerdo, pero voy a volverlo a ver. Y como mencioné, ¿no? La asignatura va comprometida tanto teóricos y prácticos, que se realizaban por la modalidad virtual, utilizando el Aula Moodle y el Google Meet, ¿no? Para las clases online sincrónicas y que se ofrecieron a los estudiantes, ¿no? Donde se quería mayormente la interacción de ambos, ¿no? Porque los alumnos exponían sus trabajos y los docentes lo contribuían. También hubo seminarios que se expusieron. La parte del laboratorio, más que todo la práctica y el laboratorio, las prácticas hospitalarias se llevaron al final de la asignatura, que fueron por 4 semanas.
En nuestro caso fue en el Instituto Nacional de Salud del Niño, que fue en Breña, que es por la Avenida Brasil, si no me equivoco, donde se rotaron por las áreas de medicina, de cirugía pediátrica y el área de otorrino, y también el área de cabeza y cuello, que estaba junto con el de otorrino. Los laboratorios al principio iban a ser, si no me equivoco, 14, pero por las mismas prácticas que nos exigían hospitalarias se quedaron con 11 laboratorios de la asignatura, ¿no? Y en este caso sí fueron grupos pequeños para que el alumno pueda expresarse y hablar más, ¿no? Interactuar más y sea más dinámica la presentación. De 5 miembros cada uno, y cada uno tenía que hacer su laboratorio propio. El único que era grupal y era dependiendo de la profesora o de la docente, era si quería que el trabajo del proceso de atención, el PAE, sea grupal, se maneje o de forma individual, ¿no? Y ahí lo complementaban. Eso era más que todo manejable con las docentes del laboratorio. Según cómo van dialogando, pueden trabajarlo, ¿no? Porque, o sea, para que no sea tan repetitivo y todo, como es el mismo caso, para disminuir la carga, ¿no? Más que todo. En el caso también se desarrolló desde sesiones sincrónicas y asincrónicas, donde nos permitía hacer el trabajo, ¿no? Las estrategias mayormente de aprendizaje, que es el aprendizaje basado en problemas, estudios de casos clínicos, resolución de problemas y ciertos ejercicios que sí había de algunos en casos, ¿no? Clínicos que nos mostraron. La forma en cómo nos calificaron, ¿no? El cumplimiento de esta actividad fue más dinámica. Según cómo tú hablabas o participabas, las personas te calificaban, ¿no? Y también depende del trabajo o producto que tú muestras. Como sabemos, los estudiantes, el 30% de inasistencias pierde su derecho a ser evaluado. O sea, aunque esta parte fue accesible porque depende si tú tenías una justificación días antes, podías justificar tu falta. Entonces, la cosa es manejar el diálogo entre la delegada, la jefa de curso y la misma persona que decide faltar por ciertas razones, ¿no? Muestra su constancia de por qué falta y se puede trabajar con la persona. Y obviamente, si tienes más de ese porcentaje, ya estás descalificado para tus 3 exámenes. Son 3 exámenes, ¿no? Y como sabemos, teórico vale 40% y 60% vale las prácticas. En este caso, que fueron los laboratorios y las prácticas hospitalarias, que fueron las 4 semanas que sí fueron evaluadas. Respecto a las prácticas hospitalarias, yo les considero mucho la asistencia, porque había docentes que, aunque parece extraño, que no dejaban ingresar a los alumnos si en caso llegaban tarde, ¿no? Por ejemplo, la entrada es a las 7 de la mañana y había alumnos que llegaban a las 8. Y ya depende a criterio de la docente si les permite entrar por el mismo viaje o los dejaba afuera y perdían ese día de práctica. Cual ese día era importante porque, como les mencioné, solo eran 4 semanas, las 4 semanas se evaluaban, cada uno tenía una nota con una docente y ella te ponía tu nota y esa nota se tenía que también promediar. Nosotros dimos 3 exámenes, en este caso fueron los dos exámenes, el primero y el tercero lo elaboró la licenciada Gisela, y el segundo lo elaboró la licenciada Luz. Es que como era grupo A y grupo B, nos habían dividido porque supuestamente iba a ser por grupos, pero al final se tuvo que juntar por el mismo hecho de que nos aportaron los días y las teorías. Como ven, iban a ser 20 laboratorios, pero al final fueron 11. Entre los laboratorios entraban las prácticas, pues como nota. Y tenías que tener con 2 exámenes aprobados y tu promedio salía aprobado, normal ya no dabas el tercero, digamos que jalas, ¿no? Pero si en caso tenías un examen aprobado y los otros 2 jalados, tenías derecho a sustitutorio. Igual se tuvo que manejar también con la docente. Las docentes sí querían que a veces algunos estén a los 3 exámenes, ¿no? Si no me equivoco, sí querían que estén los 3 exámenes. Ponte que pruebas los 2 y tienes que dar el tercero, pero que tienes una nota no aprobatoria. Y sí o sí necesitas aprobar, entonces te dan derecho a dar tu sustitutorio. Ahí era un poco más accesible, dependiendo de cómo es el diálogo, como les menciono, con los docentes. Hay docentes accesibles como docentes un poco más difíciles.
Ahorita no tengo seguro quién va a ser su docente de este curso. Y bueno, algunas recomendaciones que le digo, ¿no? Que se ponga a plantear cuánto tiempo tienen de cada actividad, porque a veces puede haber un laboratorio que tenga 10 puntos de un tema y esos 10 sí se tiene que exponer porque el laboratorio es individual. Lo único que sabía de sesiones en la parte grupal era, como les mencioné, en el PAE, ¿no? Por los casos clínicos, que era obviamente un caso clínico, iba a ser repetitivo. Y a veces, si la docente les deja rotar, puede ser que les pregunte, por ejemplo, al azar, ¿no? A ti te toca la pregunta número 1, 2, y al otro le toca el 4, 5 y 6, ¿no? O depende de veces, si son cortos, le dice, ¿sabes qué? Todos me hacen las cinco puntos. Ya depende de la docente. Repasar los temas de antemano, porque las profesoras sí te lo dan una semana antes, incluso lo pasan a las delegadas y los delegados lo tienen que compartir y estar atentos. Y si ponte que un rato se olvida, porque a veces pasa con el transcurso de los días, la delegada tratar de decir, no, profesora, no se olvide pasarme el tema, porque a veces las profesoras, por ejemplo, si tú no preguntas como delegada o como persona, más que todo la delegada es la intervención entre la docente y ustedes, ¿no? Ella tiene que estar pendiente, que tiene que estar viva, atenta, preguntando. Así sea incómodo o fastidioso, mejor es preguntar a que te quedes callado y le preguntes un día antes. Hay docentes, por ejemplo, la docente no le gusta que le pregunten un día antes de un tema que espera que se le hayan preguntado, o bien el día que ella dio la información, al día siguiente si tuvieron dudas o preguntas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que una vez nosotros se nos pasó la mano, a mí y a mi compañera, preguntar, si es que no me equivoco, de un seminario, ¿no? Y en mi caso, mi grupo se manejó bien el seminario, pero en el grupo B hubo problemas porque como la delegada no preguntó, la profesora dijo, pero ¿por qué no me preguntaron antes? ¿Por qué esperan un día antes a preguntar? La cosa es ser dinámico, si está preguntando, o bien nos da la información. Si no te acuerdas algo o no tienes dudas, al toque. A los 45 minutos, los docentes no se van a cerrar, los docentes no te van a decir, ¿sabes qué? Sería hoy descanso. Bueno, obviamente los domingos, ¿no? Que sabemos que es familiar, pero de ahí a los demás días de semana, el docente se va a responder. Y caso no te responde y le has avisado por más de 3 veces, le timbas una vez y la docente te puede regresar la llamada o te responde el WhatsApp, ¿no? Siempre estar en comunicación porque puede haber ciertas fallas o que no escuchamos bien, y estar más atentos, ¿no? Y centrarte en el trabajo más difícil del laboratorio, ¿no? Y como les mencioné sobre el tiempo, planear, salir horas antes para no faltar a tu práctica, porque como les dije, puede haber tantos docentes comprensibles como pueden encontrar a docentes que no son muy comprensibles y que les cierran la puerta a la hora de llegar tarde, ¿no? Por ejemplo, ponte que la entrada de teoría es a las 8 y tú llegas 9:30 por X motivo. Trata de prever esas horas, o salir un poco antes. Es preferible llegar un poco antes a llegar tarde, ¿no? Porque te pueden cerrar la puerta. Y por último, bueno, de mi parte les doy este consejo de Florence Nightingale. La formación y la experiencia son necesidades para saber cómo observar y cómo pensar y qué pensar. O sea, en su práctica aprovechen a lo máximo. Para nosotros fue un poco corto por el mismo de la virtualidad, pero ustedes van a tener un poco más tiempo de práctica, ¿no? Aprovechen todo, no le tengan miedo a ningún procedimiento. Si tienen dudas, ahí está su docente para que los pueda aclarar, absorber cualquier duda. Ellos nunca se van a negar. Bueno, por mi parte yo nunca he visto que se nieguen a cualquier aprendizaje, ¿no? Más porque estamos para aprender. Es mejor equivocarte en la práctica que cuando ya seas licenciado o profesional y cometas los mismos errores. Esa es de mi parte. Si alguien tiene dudas, estoy libre para absorberlo, responderlo. Si no te quedó claro algo, normal, pregúntenme. ¿Está entendible? ¿Me escucharon? Ya, en mi caso, en mi horario, es el mismo que ustedes tienen, porque yo ya lo vi, es el mismo. Lo que sí manejamos fue de que, como les mencioné, que el último nos exigieron las prácticas profesionales, se tuvo que acortar el horario de teoría, porque fueron lunes y martes práctica, que se dividía o bien
vas un lunes en la mañana, o bien vas un martes en la tarde, o bien un martes en la mañana, ¿no? Tratar de que todos los grupos tengan su horario de práctica, sus cuatro semanas, ¿no? O bien primero empezabas un lunes y al siguiente empezabas un martes en la tarde, ¿no? Y así es rotativo. Ese es el horario que nos lo proporcionan porque para que nadie pierda las prácticas, ¿no? Y de teoría se tuvo que hacer formularios para que nadie faltara, o al menos la mayoría no faltara un día de que no correspondía al horario que nos habían establecido la escuela. Pero eso se tuvo que ver ya internamente, ¿no? Con la docente. Porque sí nos pusieron un poco en aprietos porque nos exigieron las últimas semanas que sí teníamos, el último mes, porque como son las 4 semanas teníamos que llevar la parte práctica para que los compañeros tengan un poco de experiencia más que nada. ¿Alguna otra duda? O no sé si se quedan sin entendido. Ya. El trabajo de responsabilidad social. Lo llevamos. No hicimos, creo. En niños no hicimos. Pero déjenme ver. Creo que no hicimos. Porque no nos pidieron. En responsabilidad social. A ver, déjame ver. En caso de responsabilidad social, bueno, nosotros, como le mencioné, no lo elaboramos por el mismo hecho de que nos quedó corto el curso, ¿no? Nos quedó bien apretado por las mismas prácticas que nos lo exigieron. Pero sí vi que en otros cursos sí pidieron la responsabilidad social. Si no me equivoco, fue para adultos más que nada. Respecto a las prácticas que eran, claro, no. En este caso, de las 4 semanas, por ejemplo, del mes, ¿no? Del mes que tiene 4 semanas, no ibas 2 veces, solo ibas una vez, o bien era en la mañana o bien era en la tarde. Incluso nos hicieron, tuvimos que acoplar un Excel para que nadie perdiera las 4 semanas. En realidad llevaron 4 días de práctica, se puede decir, que abarcaba las 4 semanas. Y el laboratorio que faltaba, que era el número 11, que se divide en 11A y 11B, creo, también tenía que entrar. Así que por eso no llevaron 2 días, ¿no? Por eso se acortó. Pero es fácil ustedes sí lo tengan que llevar por 2 semanas por el mismo hecho de que ya lo están mejorando, ¿no? Nosotros, nuestro grupo era como el prototipo para ver cómo se va a manejar las prácticas y la teoría a la vez. Por eso nosotros no llevamos 10. ¿Alguna otra duda? Si tienen dudas, aprovechen. ¿Tienen más dudas, chicos? Sí, alguna otra consulta. Como digo, más que todo el que sea su delegado o que escoja, que se centre bien en trabajar con los docentes, ¿no? Las docentes son bien accesibles. Si son las mismas del año pasado, sí trabajan bien. Tanto del grupo A como el grupo B. Yo he tenido el honor de conocerlas ambas. No, como te mencioné y que nos exigieron la parte, más que todo nos exigieron prácticas hospitalarias. La parte comunitaria no la manejamos por el mismo tiempo que no teníamos y aparte no había cero. Por eso solamente las prácticas lo llevamos en el Instituto Nacional del Niño que está en Breña, como les dije, por la Avenida Brasil. Porque ese es el instituto mayormente que se habilita a los de pregrado y hay otro instituto o hospital que está en San Borja, creo que ese es para los de posgrado, eso nos mencionó la docente. Sí, en este caso sí, todos los grupos tuvimos que trabajar en ese hospital. Solo variaba el área de rotación. Por ejemplo,
había quienes rotaban cirugía y medicina, había quienes tenían que rotar en cirugía, o pediatría y otorrino, ¿no? Como les mencioné. Solo variaba la rotación. Y depende de los docentes, ¿no? Porque lo que pasa es que a nosotros nos exigieron de que las docentes que nos tenían que enseñar tenían que formar parte de la institución. Por eso mismo se acortó un poquito, o sea, se agrandó un poco los grupos y se trató de dividir la exactitud. Incluso se tuvo que contratar a una docente de más para que ninguno pierda su práctica. Pero supongo que esta vez sí les darán más sedes, ¿no? Porque, como les mencioné, ya es más acoplado y más accesible para ustedes, pues, la parte práctica. Otra duda. Paula pregunta si hubo alguna docente con la cual se tuvo dificultad. Dificultad, no, más que todo no fue dificultad, creo que fue por el horario, porque lo que pasa es que en el momento de armar la lista, se armó una docente en un horario que no podía, ¿no? Y tratamos pero al final se solucionó. El único que sí hubo un poco de disgusto fue, como les mencioné, por la hora de la impuntualidad, porque en una docente hubo un buen grupo que llegó tarde. Creo que fueron 3 personas que llegaron tarde y la docente sí, como les mencioné, no les dejó participar, pero hablando, dialogando, se les pasó para el turno tarde, pero solamente se hubo esa excepción. Pero no muy frecuente se da, pues. Por eso ya les digo, traten de llegar puntuales, lo más puntuales que pueden ser. Si es posible, así no quieran media hora antes a su práctica. Sé que es demasiado amanecernos, pero es así, ¿no? El proceder de los mismos licenciados que tarde o temprano se van a tener que amanecer, porque la hora de entrada, como les mencioné, era a las 7 de la mañana. Y si no me equivoco, casi todas las prácticas son a las 7 de la mañana. Y mejor llegar temprano, se evitan un problema, un disgusto, un conflicto, y van forjándose, ¿no? Desde ahí, desde temprano, la puntualidad. Es un valor y que muchos respetan las licenciadas. Más que todo la puntualidad. ¿Otra duda? ¿Hay más dudas y así? Buenas. Creo que ya no hay ninguna otra duda. Muchas gracias, Nicole, por la ponencia. En todo caso, voy a hacer lo posible de pasar un form a los compañeros para que pongan alguna duda que no se haya resuelto, ¿no? Del todo. Claro, normal. Estamos comunicados y me escriben lo que los compañeros tengan dudas. Y si en caso ya tiene su delegado y ella se quiere comunicar conmigo, normal, ¿no? Está bien. Muchas gracias. Ya chicos, éxito, quédense.